Shalom, bienvenidos a una nueva transmisión, un nuevo video y estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. Hoy día, ¿cierto? Estamos repasando lo que fue la Parashat Hayé Sará, porción, ¿cierto?, de esta semana, que tuvimos, ¿cierto?, eh, la bendición de estudiar, de leer la Parashat Hayé Sará. ¿De qué trató esta porción? Bueno, se trata, ¿cierto?, del término de la vida de Sara. Y prácticamente también el término, ¿cierto?, de la vida, de las historias de Abraham y el paso, ¿cierto?, a la nueva generación después de aquella primera promesa hecha a Abraham y a Sara. Por ello, ¿cierto?, una vez que, sucede el evento de el eventual sacrificio, ¿cierto?, de Yitzhak, retornan a casa y al tiempo, ¿cierto?, Sara fallece. Junto con ella, Abraham, una persona peregrina entre las naciones, tiene la necesidad, perdón, todavía estoy un poco resfriado, tiene la necesidad de enterrar a su esposa, pero él ya se había ido de Ur de los Caldeos, perdón, ya se había ido, ¿cierto?, de su tierra, de Ur, y estaba, ¿cierto?, ahora como un peregrino en medio de la tierra de Canaán y dando vueltas, ¿cierto?, entre Egipto, Canaán. Así que él va y negocia, ¿cierto?, con los hititas, con Efrón, para comprar la cueva de Macpelá, o Macpelá, para poner ahí, ¿cierto?, a su esposa Sara. Bueno, este lugar, ¿cierto?, finalmente él lo negocia para poderse quedar con él y que pudiese, ¿cierto?, Sara tener un lugar digno, totalmente digno, ¿cierto?, y un campo, que fue el primero que adquirió Abraham, ¿cierto?, de entre la tierra que el Eterno le había jurado. Fue, ¿cierto?, ante el escenario de la muerte de su esposa, su mujer Sara, donde hereda, no de una forma, muchas veces, ¿cierto?, milagrosa, donde el Eterno le diera toda la tierra que le había prometido. No, fue, ¿cierto?, sabiendo que él tenía que dejar un legado a la siguiente generación hasta que el Eterno cumpliera su palabra. Bueno, ahí hay muchas cosas, ¿cierto?, detrás de esto. Abraham, luego de estos acontecimientos, de enterrar a su mujer, piensa en el futuro y decide enviar a su siervo Eliezer, o Eleazar, a su sirviente de confianza, ¿cierto?, a Aram Naharaim, que era la tierra, ¿cierto?, los familiares también de Abraham, para poder encontrarle a Yitzhak una novia, una esposa, a su hijo. Eleazar llega, ¿cierto?, hasta Nahor, encabezando, ¿cierto?, una caravana llena de posesiones y camellos y riqueza. Y mientras estaba descansando en un pozo, tiene la idea de probar, ¿cierto?, a una mujer, ¿cierto?, que estaba allí, a ver si tenía el potencial de ser la esposa, ¿cierto?, de Yitzhak. Y bueno, ciertamente cumplió todos los criterios y todos los requisitos que él se propuso y le propuso al Eterno como señal. Así que Eliezer le da regalos y va hasta su casa. Entonces lo llevan a su casa, ¿cierto?, de Betuel, padre de Rivka, o Rebeca, y allí le cuenta toda la misión que tenía y el encuentro, ¿cierto?, que tiene milagroso con Rivka. Así que Eliezer, sin más, le pide la mano, ¿cierto?, a Betuel, ¿cierto?, la mano de Rivka para casarse con Yitzhak. Y Betuel y Labán, ¿cierto?, el hermano de Rivka y su padre, aceptaron esto. Así que Rivka inmediatamente expresa su deseo de ir donde estaba Yitzhak y su nueva familia. Así que su familia le bendice y llegan, ¿cierto?, hasta Canaán. Y allí Yitzhak ve a Rivka, dice que inmediatamente fue, ¿cierto?, salió a su encuentro y se unieron, ¿cierto?, en amor. Hacia el final, Abraham tiene otro casamiento, ¿cierto?, otra descendencia con Sétura, que hay quienes dicen que era la misma Agar, pero esos son comentarios. Y tiene 6 hijos más, así que
En esto, cierto, Abraham ya fallece, deja descendencia a los 175 años. Y sus dos hijos, Isaac e Ismael, lo entierran en la misma cueva que había comprado de Macpela. Y allí se enumeran, cierto, hacia el final los 12 príncipes de Ismael, los 12 descendientes, que serían también sus hijos, y muere él a los 137 años. ¿Puedes darme la... Bien, eso, cierto, es en resumen la porción que hemos leído y estudiado esta semana. Gracias. Con permiso. Ya, disculpen. Sigamos entonces con lo nuestro. Tenemos acá, cierto, una porción que tiene varias aristas, se puede hablar de varios temas, pero hay algo que está allí, cierto, intrínsecamente desde el inicio, y es no solamente la bondad de Abraham el Gesed, sino el amor, ¿no? El amor que tenía Abraham por su esposa, el amor que tuvo Isaac, cierto, por Rivka, y el amor en general de la familia. Hoy día, hoy por hoy, quizás encontrar una pareja, cierto, puede ser un asunto difícil, complicado, incluso peligroso, hoy por hoy. Y ciertamente lo era antes, y siempre lo ha sido, algo difícil y complejo. Hoy día, cierto, cuando uno le pregunta, cierto, quizás a algún padre respecto de sus hijos y la opción, o si tiene hijos que tengan la edad de casarse, con toda probabilidad, cierto, hablará quizás de alguna historia personal, de alguna frustración, alguna desigualdad, algún problema, dirá, no, no está en edad, no, aquí y allá. Quizás hoy día es un escenario bien poco claro el tema del casamiento. No se ve como algo próximo, una decisión pensada o bien trabajada, sino que muchas veces se ve como algo eh, muy difícil de alcanzar. En la parashá, cierto, no hay una diferencia respecto a esto. Abraham también se enfrenta a los problemas, cierto, de buscar o de encontrar una esposa para su hijo Isaac según la costumbre de la época. Tenía que tener ciertas cualidades. ¿Por qué? Porque más que nada estaba interesado Abraham en que su descendencia siguiera los caminos, cierto, que el Eterno le había mostrado, y que la futura esposa de su hijo no fuera una mujer, cierto, como lo eran las cananeas en aquel entonces, sino una mujer diferente que pusiera otro énfasis, no, cierto, en la mera belleza superficial, sino en los atributos y en las cualidades de la persona como tal. La bondad, cierto, ser hospitalaria, atender a las personas, saber, cierto, tener una buena disposición, un buen corazón, amar a su familia, amar, cierto, el proyecto que conlleva, cierto, un matrimonio y tener una familia. Hoy día generalmente las personas buscan su propio camino, su independencia, y no siempre se está pensando o no siempre se está planeando para tener una vida en conjunto con alguien más, pensando sobre todo en una familia, sino que las personas quizás piensan más en lo personal, lo individual. Entonces, una persona que tenga el carácter para tener una familia tiene que ser no una persona que solo se preocupa de sí misma, sino de otros. Bueno, esto es lo que ve el siervo de Abraham y lo que buscaba también Abraham. La tradición, cierto, dentro del judaísmo siempre ha sido importante encontrar una esposa, o importante consagrar una familia, y bueno, consultar también sobre la familia, ¿cierto? Eh, para cuando una persona se va a casar, es decir, no solamente se busca la persona, muchas veces se busca también la compatibilidad de la familia. No es el único criterio, por supuesto. Esto no se trata de casar a la gente
por familias como si fuéramos nobles. Pero sí es un elemento muchas veces importante. ¿Por qué? Porque para el judaísmo es importante, ¿cierto? Que una persona haya sido enseñada, ¿cierto? Por sus padres, su madre, ¿cierto? Y hayan podido recibir una correcta educación. Una persona que se educa en un entorno familiar sereno, amable, cariñoso, que tiene la tradición en su hogar, ¿cierto? La costumbre de la fe, la escritura, los valores, ¿cierto? Del judaísmo, también suelen tener y conformar familias de este estilo. Serenas, ¿cierto? Familias seguras, orgullosas, ¿cierto? Que continúan y permanezcan en el tiempo. Hoy día, en medio de un mundo globalizado, la gente, ¿cierto?, está conociendo e intercambiando constantemente culturas, tradiciones, costumbres, adecuándose unos a otros. Pero ciertamente, para permanecer en el tiempo, hay que conservar las tradiciones, la identidad cultural y, por supuesto, la línea de la fe, la escritura. Para eso, ¿cierto? Y para ello hay que tener seguridad y un cierto orgullo por esto. Pues si no, vendrá otra corriente y se lo llevará. Se llevará a las personas y las personas, ¿cierto?, irán tanteando otras cosas, otros proyectos, etcétera. Bueno, en cambio los niños que se crían en entornos disfuncionales generalmente suelen tener algunos obstáculos para alcanzar ciertos niveles de autoestima y una vida productiva. Esto es lo que se ve y se refleja. Bueno, tanto los cananeos como la familia de Abraham en Aram, donde fue, ¿cierto?, su siervo Eliezer, eran ciertamente paganos. Entonces la familia de Abraham tenía cierta estabilidad, tenía un código, ¿cierto?, de ética, un código moral, rasgos que no tenían todas las familias cananeas, que eran más permisivas, licenciosas en muchos sentidos. Y esta era, ¿cierto?, por lo tanto también la maldición de la sociedad cananea. Y este también era, ¿cierto?, la razón de por qué el Eterno sacó a Abraham, quizás no de Canaán, lo llevó hacia allá, pero lo sacó, ¿cierto?, de la familia caldea, porque quería hacer de él y de su familia un llamado, ¿cierto?, y una familia especial, diferente. El llamado no solamente fue para Abraham, fue para él y su descendencia, es decir, él y su familia. Por lo tanto, debía él guardar y conservar la familia. Eliezer, este siervo de Abraham, fiel a él, agregó otro requisito, ¿cierto?, para la búsqueda de la pareja de Isaac. Él dijo que, bueno, lo que yo he visto de Abraham, de mi señora Sará, de la familia, ¿cierto?, a la que he servido, no es otra cosa sino bondad y una amabilidad innata, una disposición a sacrificarse a sí mismos y su comodidad por el bien de otros. Esto ciertamente es el rasgo de la familia de Abraham, Sará, Isaac. Ciertamente este es el rasgo de ellos. Por lo tanto, si he de buscar a alguien que sea con los rasgos de la familia de Abraham. Así que él fue, ¿cierto?, educado y formado y crecido en un hogar donde el bienestar, ¿cierto?, abundaba y donde él servía tranquilamente. Por lo tanto, él veía que esto también tenía que continuar hacia el futuro. La prueba, ¿cierto?, de Eliezer que puso a Rivka fue correcta. Y de hecho, quizás le evitó algún desastre futuro, ¿cierto?, o un comportamiento inadecuado o una incompatibilidad. Ciertamente, ¿cierto?, cuando uno crece en un hogar, uno busca algunas características de ese mismo hogar para formar su propia familia. No se trata siempre de cambiarlo todo. A veces, ¿cierto?, las personas pueden decir, bueno, no tuve esto, no viví esto, me gustaría tenerlo yo en mi familia. Pero ciertamente hay ciertas cosas que uno espera verlas también en su hogar, en su familia, como también las tuvo. Entonces,
Ciertamente el camino de Eliezer y la prueba que colocó fue correcta, para que hubiese compatibilidad y para que pudiese, cierto, no haber mayor conflicto con esta unión. Al contrario, que hubiese, cierto, una serenidad en el hogar. Bueno, esa fue la casa de Abraham y de Sara. Gesed, puro Gesed, pura bondad, generosidad, un buen comportamiento. Por supuesto que esto le iba a dar tranquilidad a Yitzhak, una mujer que tuviera los rasgos de carácter de su madre y de su padre. Las mejores cosas, no decimos que todo, ¿cierto? No se trata de buscar en la pareja a los padres, sino encontrar las cosas que nos aferran, ¿cierto?, a un hogar sereno, tranquilo, que pueda tener Shalom Bait, paz en el hogar. Bueno, una ciudad que Canaán toleraba e incluso exaltaba a ciudades como Sodoma y Amorá, o Sodoma y Gomorra, por supuesto que no eran adecuadas para Yitzhak. Hay un elemento, ¿cierto?, que provocó que se hiciera, ¿cierto?, todo esto. Perdón. Bien, hay un elemento que fue lo que logró, ¿cierto?, conseguir y concertar esta unión. Y fue un juramento. Entonces hablemos un poco del juramento. El juramento que le dijo Abraham a su siervo Eliezer, que pusiera, ¿cierto?, su mano bajo su muslo y jurara, ¿cierto?, de que había de encontrar una pareja para su hijo Yitzhak, la pareja adecuada e indicada. ¿De dónde se deriva, cierto, este concepto, o cómo lo aprendemos en la Torá? Un juramento se dice en hebreo Shevuah. 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 ¿Qué significa este mandamiento? Una persona, un hombre, debe tener cuidado de observar todo juramento y todo voto que salga de sus labios. Pues una vez pronunciado el juramento, no puede profanar su palabra, salvo que haya alguna circunstancia atenuante en la que pueda anularse este juramento. Es decir, debe anularse. ¿Por qué? Porque si de otra forma no se cumple, se está incumpliendo un juramento. Tiene que anularse para poder actuar conforme, ¿cierto?, de otra forma. Pero una persona que toma un juramento está obligado a tomar todas las medidas necesarias para cumplir su promesa. Esto es como cuando uno firma un contrato. Finalmente uno se compromete a cumplir todas las cláusulas de un contrato, conforme a todos los medios que tiene disponibles. ¿Qué vemos en esta porción? Eliezer, un siervo leal de Abraham, recibió las instrucciones de Abraham directamente de él para que pudiese encontrar una esposa para su hijo Yitzhak y el heredero de Abraham y el heredero de la promesa del Eterno. Para garantizar que esta acción tuviese éxito en su misión, ante la insistencia y ante la severidad, ¿cierto?, de Abraham de que realizara este juramento en su nombre, Eliezer tomó el juramento, una shevuá, en el que él afirmaba que no iba a elegir a una mujer cananea para su hijo Yitzhak. Eliezer dijo y juró: no elegiré una mujer cananea para Yitzhak. Por lo tanto, cuando viajó a la familia de Abraham, Eliezer tuvo éxito en esta misión y eligió a Rivka como la esposa justa para Yitzhak y la que fuera, ¿cierto?, la matriarca de Am Israel, del pueblo judío. Existen dos tipos de promesas. Por un lado existe el neder. ¿Qué es el neder? El neder es un voto, y es un voto que impacta y transforma un objeto en particular. O sea, el neder, el voto, lo que impacta al tener, ¿cierto?, un voto, es un objeto. ¿A qué nos referimos con esto? Un neder
Por ejemplo, un voto de no comer un alimento transforma ese alimento en algo que antes estaba permitido, ahora está prohibido. Es decir, el neder, el voto, transforma un objeto como un alimento, o por ejemplo el nazareo que decía todo producto de la uva está prohibido. No está prohibido tomar vino o tomar o comer uva, pero para el nazir o el nazareo sí estaba prohibido. ¿Ok? Entonces el neder transforma un objeto en algo prohibido. En cambio, un juramento, una shevuah, que es lo que vemos en este caso, vinculaba, ¿cierto?, al sujeto, más que a un objeto. O sea, a una persona. La shevuah que tomó, o el juramento que tomó Eliezer de cumplir la instrucción de Abraham, le vinculaba a él como persona. Él, como tal, tenía la misión de no elegir a una mujer cananea. Pero él juramentó, por lo tanto él, completamente él tenía que cumplir esto. Una cosa que queda clara respecto de las leyes de juramentos y votos es que la Torá es muy empática a que una persona no debe tomarse las palabras a la ligera. Como dice la Torá, lo que tus labios han pronunciado, eso es lo que debes cumplir. Devarim 23-24. Por lo tanto, resulta desconcertante que un juramento, una promesa, tengan la capacidad de determinar incluso el curso de acción que adopta una persona. O sea, ¿por qué la expresión simple del aliento de una persona al emitir una palabra podría obligarlo hasta el punto en que efectivamente quede tal cual, obligado a honrar su palabra? Solamente estoy emitiendo sonidos por mi boca. ¿Por qué un sonido de mi boca, una expresión de mi boca, podría determinar toda la acción y el curso de acción de mi persona? ¿Obligarme a algo para honrar mi palabra? Si es un pequeño miembro, ¿no? La lengua apenas tiene un pequeño tamaño. ¿Por qué entonces obligaría a una persona? Bueno, ciertamente la respuesta, ¿cierto?, y más profunda, tiene que ver con la fuerza y la expresión y la intensidad que tiene el hablar. Ya que cuando se crearon los cielos y la tierra, dice la Escritura que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Salmos 33:6. Y la creación del hombre, el pequeño mundo, ¿cierto?, del hombre, se produjo de manera similar, ya que dice que fue un nefesh hayá, un alma viviente, un alma parlante, algunos traducen, como el Targum. La Torá relata, ¿cierto?, que Dios insufló en Adán un alma o una vida, transformándola en un ser viviente. Como dicen, un ruach memalelá, un espíritu que habla, un espíritu parlante. Eso es el Targum de Onkelos, el que lo cita. Es así, cierto, que él habla, este punto de conexión que hay entonces entre el cuerpo y el alma, porque Dios puso un espíritu de habla, un alma viviente en este cuerpo físico. Es, por lo tanto, este espíritu que habla, o el habla de por sí, lo que conecta el cuerpo y el alma, el habla. Y eso es lo que nos define como humanidad. O sea, es cierto, lo que puede revelar el real interior y esencia de una persona. Puede captar, ¿cierto? Se puede captar a través del habla cuál es la identidad de una persona y cuál es su fuerza vital. Un niño o un bebé llora y llora y llora. Vino a este mundo lleno de energía y llora y llora y llora. Pero un anciano, muchas veces, ya, ¿cierto?, al final de sus días, apenas, ¿cierto?, exhala aliento y un habla. Nos habla también que tiene que ver con la fuerza vital de una persona. La fuerza, ¿cierto?, de vida que hay en una persona, el habla.
Los labios, ¿cierto?, en la boca reflejan la precisión de cómo una persona proyecta esta energía vital y su alma hacia afuera, a través del habla. O sea, estas únicas partes pueden reflejar, ¿cierto?, el cuerpo interior de una persona. Solo el hombre, ¿cierto?, con un alma puede relacionarse con Dios. ¿Qué puede hacer un cuerpo sin vida? Es inerte. Pero un cuerpo con un alma puede relacionarse con Dios a través de la santidad. Y la facultad, por lo tanto, del habla lo eleva por sobre todas las criaturas. Este cierto epíteto que se llama el habla, el medaver, ¿cierto? El alma medaver, el alma que habla, hablante. Bueno, es esencial para nosotros, el habla para nuestras relaciones humanas, pero también para relacionarnos con Dios. Y este es el punto. De ello emana, ¿cierto?, nuestro compromiso mayor con la vida, que es Dios, y nuestro compromiso con la vida, que son las personas, y con las que nos relacionamos. Por lo tanto, no es, cierto, la palabra algo carente de sentido, ni carente de sustancia, al contrario, es la vida misma del hombre, sus palabras. El servicio a Dios solo se puede realizar a través de el pensamiento, la palabra y la acción. Todo esto muestra su esencia. Y el habla, ¿cierto?, muchas veces va moldeando sus acciones. Entonces, la consecuencia, ¿cierto?, natural de todo esto es que uno no puede profanar sus palabras, porque profanaría también su alma, profanaría su esencia, se profanaría a sí mismo, y también profana, ¿cierto?, a Dios, con quien se relaciona y con quien, ¿cierto?, a quien le debe el hálito de su vida. Mientras tengamos una expresión en este mundo, tenemos que rendir cuentas a Dios. Y mientras pronunciemos palabras, por ellas, ¿cierto?, también seremos juzgados. Por lo tanto, no podemos profanar nuestras palabras, porque ciertamente por cada una de ellas, incluso, como dice la Escritura, hasta las más ociosas, seremos juzgados. Es ahí, ¿cierto?, la razón de este, no solo era un neder, porque podría haberle dicho a Abraham: haz un voto de que no elegirás ninguna mujer cananea para mi hijo Isaac. Pero no eligió un voto. No le dijo abstén a mi hijo Isaac de mujeres cananeas. Le dijo: júrame. Un shebuá, un juramento. O sea, obliga a toda tu alma, a todo tu ser, de que buscarás para mi hijo una esposa y que no será de las mujeres cananeas. O sea, tienes que dejar tu vida en esto. ¿Por qué? Porque no solamente a través del habla cumplimos nuestra voluntad, pues también a través del habla se cumple la voluntad de Dios, porque representa la vida de una persona y representa el propósito de Dios sobre una persona, la vida. Bueno, Abraham le hizo jurar, porque él sabía que todo lo que vendría después, ¿cierto?, dependía del propósito del Creador. No solamente era un voto, no elegir una cananea, era elegir con el alma, elegir, ¿cierto?, con el habla, ver, analizar el alma de la persona, para que tu alma sea librada de este juramento. Tuvo que mirar y observar a la persona indicada. Y esto fue lo que hizo Eliezer, cumpliendo así la voluntad de Abraham, su señor. Nuestra escritura nos dice algo interesante en esta parasha. Dice: y ahora bien, Abraham era viejo, de edad avanzada, y Hashem, el Eterno, le había bendecido a Abraham Bakol, dice en hebreo, con todo. Dios se le dio todo a Abraham. Ya era anciano, tenía una edad avanzada, y el Eterno le había bendecido con todo. Entonces los sabios preguntan: ¿y qué se le puede dar a una persona que lo tiene todo?
Dice que ya lo había bendecido con todo. ¿Qué se le puede dar a una persona que puede decir él, no, si yo lo tengo todo, no necesito nada? ¿Qué se le puede dar a una persona que lo tiene todo? La Torá dice eso, Abraham tenía todo, había sido bendecido en todo. Entonces no necesitaba nada. Bueno, la Gemara cuando se habla de este pasaje, en el Talmud, dice algo interesante. Dice Rabí Yehudá ben Meir, dice Rabí Yehudá, ¿qué se le puede dar? Una hija. Y Rabí Meir dijo no, una hija no, se opuso. Todo lo contrario. La mejor manera de elevarlo es asegurarse de que no tenga una hija. ¿Ok? Otros, ¿cierto?, ofrecen otros enfoques. Y otros dicen que lo que Abraham tuvo como una hija era llamada todo, Bacol. Que su hija era todo. En todo. Bueno, en realidad, esta figura de Bacol, que dice la Torah, algunos sabios dicen y explican de que en realidad significa y es parte de la bendición que el Eterno le dio a nuestros padres. Le había dado todo, es decir, todas las satisfacciones, toda la bendición, toda la plenitud, fue, por así decirlo, su hija, como su heredera. En todo fue bendecido. Toda la plenitud vino sobre él, toda la paz, toda la voluntad divina. O sea, como dice, Bejol Mikol Kol, como que de todo le dio todo. De entre todas las cosas le dio todo. Y esto sería la plenitud de su vida, dicen algunos. Ahora, algunos podría decir, bueno, en realidad Abraham tenía todo. Nada le faltaba, no tenía problemas de dinero, ni prosperidad, ni fama. Lo conocían en varios lugares, le llamaban príncipe. Bueno, Dios le había bendecido, se le había aparecido. ¿A qué persona se le aparece Dios? Tenía muchos privilegios animales, etcétera, mucha felicidad. Sin embargo, algo, ¿cierto?, quizás faltaba. Ahora, quizás todo esto que el Señor le había dado era todo, y era la bendición, como que su hija fuera la bendición. Ahora, quizás su hijo no vivió una vida tan feliz. Tuvo muchos obstáculos, dificultades, con su hermano, con la madre de su hermano. Tuvo ciertas infelicidades, se murió su madre. Tenía momentos, ¿cierto?, donde quizás ese todo había nacido en un lugar donde había de todo, pero ya no había todo, ya no quedaba todo. Quizás ya se había ido un poco la alegría y ese apego, ¿cierto?, a la familia. Ya no estaba la madre. Y si vamos más allá, por ejemplo, nuestro padre Jacob vivió con muchos problemas, sufrió con su hermano, perseguido odiado hasta la muerte. Sin embargo, también alcanzó mucha bendición y fue bendecido en todo. Ahora, no encontró la felicidad en todo, porque de todo lo que hizo no fue feliz. Fue bastantes años siervo, casi esclavo, ¿cierto? Entonces, en realidad, y perseguido, odiado. Por lo tanto, quizás tuvo de todo, pero no fue feliz en todo. Ahora, ¿cuál es este todo que se habla sobre Abraham? Porque dice, y el Eterno lo bendijo en todo. Rabí Meir, en este comentario de la Gemara, dice que fue bendecido por no haber tenido una hija. ¿Cómo es esto? A simple vista alguien podría decir, no, en realidad está menospreciando a las mujeres. Está siendo irónico. Pero ¿cómo? No va a encontrar la virtud de una hija. Por ejemplo, la virtud que encontramos en Sará, en Rivka, que se leen en la Parashá. O sea, además, la bendición de traer una hija, ¿cierto?, de fructificar, es parte también de una bendición. ¿Por qué entonces no va a ser una bendición tener una hija? Ahora, obviamente, si leemos esta Parashá, nos podemos tener una idea de qué se estaba refiriendo Rabí Meir. Encontrar una pareja es algo difícil. Es una tarea difícil para Abraham,
para que su hijo tuviese una esposa. Y se da cuenta de que él no podía proporcionarle a Isaac lo que necesitaba. Solo. O sea, Abraham estaba con Sara, tenía su hijo Isaac. Pero de toda la bendición que recibió Abraham estando con su mujer Sara, ciertamente Isaac no iba a ser capaz de recibir toda esa bendición porque estaba solo. Y ciertamente Abraham fue capaz de recibir toda esa bendición porque estaba con Sara. Sara le trajo bendición. Si Abraham fue bendecido en todo, fue porque estuvo con Sara y estuvieron unidos. Y Dios los bendijo en todo. Y Abraham llegó a tenerlo todo porque tuvo a su esposa Sara y fue en todo bendecido. Pero ciertamente no le podía dar a Isaac todo, porque Isaac estaba solo. Se iba a quedar solo. Ya no estaba Sara, no iba a estar él, iba a estar solo. Si Dios le había bendecido en todo a Abraham, pues ¿cómo podría traspasarle este todo y esta plenitud a su hijo Isaac? Bueno, quizás pensemos, ¿qué pasa si Abraham hubiese tenido una hija? Abraham estuvo con Sara, que era su pariente, ¿cierto? Pero logró estar con ella, era permitido. Pero si Abraham hubiese criado una hija, ciertamente esa hija, que habría criado en los valores, en todo, ¿cierto?, la Torá y lo que el Eterno le estaba dando a él, por mucho que le diera de todo respecto de la Torá y la formación, esa hija no hubiese podido estar con su hijo Isaac. Y hubiese sido quizás una aflicción adicional para Abraham tener una hija. O sea, ya no sé con quién unir a mi hijo Isaac. Y además iba a tener no tener con quién unir a una hija si hubiese tenido una hija. ¿Con quién uno a mi hija? ¿Con qué hombre? ¿Qué hombre va a tener las cualidades, cierto, que el Eterno está buscando en la familia para dar la bendición? ¿Dónde voy a encontrar? Si en realidad dijo que en mi descendencia iba a bendecir la descendencia mía. No puedo unir a mi propia descendencia. Quizás hubiese sido no una bendición, sino otra carga para Abraham. Ya fue difícil buscar una esposa para su hijo Isaac. Entonces, Abraham podía tener esperanza de encontrar una mujer para su hijo Isaac, alguien que tuviera las cualidades, ¿cierto?, necesarias en su espíritu. Pero ¿podría esperar encontrar un esposo o un hombre para una hija eventual que tuviese con un cananeo? ¿Con quién hubiese podido unir a una hija para continuar este legado? Hubiese sido muy difícil. Por lo tanto, quizás esto le libró de alguna preocupación. Ahora, hay quien dice que en realidad con una hija hubiese tenido mayor felicidad. Y de hecho, esta para allá nos dice que encontró una hija. Porque Dios le proporcionó una hija, una joven tan cautivante que de hecho convenció, ¿cierto?, a una se convencía a una mujer que vivía en otra tierra para que siguiera plenamente los valores y la vida de la casa de Abraham. Esta mujer, ¿cierto?, Rivka. Una gran bendición. Consiguió una hija, una joven muy cautivadora. Incluso viniendo de otra tierra, fue capaz de tomar todo el legado de su casa y su familia. ¡Qué bendición! Se convirtió, por lo tanto, esta mujer en un vínculo con el mundo de afuera. No solamente dentro de la familia de Abraham se iba a poder encontrar bendición, personas con el espíritu y la fe de Abraham, sino que también de afuera. Una mujer como Rivka, que no estaba dentro de la familia de Abraham, pues también iba a poder alcanzar la fe y la bendición. Shaul, ¿cierto?,
en alguna oportunidad habla de un ejemplo de esto. Finalmente Rivka se transformó incluso para nosotros en un ejemplo. Porque una mujer, ¿cierto?, de afuera, pudo asumir toda la fe y todo el camino de la familia de Abraham, con la fe, la prestancia y transformarse incluso en una matriarca del pueblo. Porque ciertamente no era familia directa del linaje de Abraham. Tal vez era pariente, pero no de la familia directa. Entonces, nos habla esto, ¿cierto?, de que Rivka se convirtió en este puente que luego le daría el paso a otras mujeres, ¿cierto?, que también pudiesen unirse, incluso hasta llegar a Ruth y más adelante. Bueno, por tanto, Abraham ganó una hija y encontró bendición. Entonces, por un lado hay quien dice, no tener una hija fue bendición, y otros dicen, tener una hija fue bendición y la encontró en Rivka. Abraham fue bendecido en todo. En todo. Hay quien dice que luego, ¿cuándo alcanzó esto? ¿Cuál fue el momento culmine? En cuando Abraham, se puede decir, lo tuvo todo. Bueno, fue posterior a la muerte de su esposa Sará. Después de haber estado dispuesto a dar a su hijo Isaac en sacrificio, de haber perdido a su esposa Sará, la Torá dice, y Hashem le bendijo a Abraham en todo. ¿Qué por lo tanto fue lo que le dio esta bendición? Y el darle todo. Bueno, nuestros sabios explican qué fue lo que hizo él, lo que lo elevó hasta el nivel mayor de haber dicho, lo tengo todo, he sido bendecido en todo. Fue cuando pudo demostrar el Gesed en el nivel más alto que puede ser mostrado. ¿Y cuál es ese nivel más alto de elevación para poder mostrar Gesed? ¿Cuándo estuvo ahí a ese nivel tan alto de Gesed? Fue cuando Abraham ciertamente no escatimó de ninguna forma y ninguna medida nada para poder enterrar a su esposa Sara. Así explican los sabios. Fue en ese momento cuando Abraham no escatimó nada para poder enterrar a su esposa Sara. Ahí alcanzó este nivel de ser bendecido en todo. Ciertamente cuando uno cumple una mitzvah, un mandamiento, somos bendecidos. Si yo cumplo, ¿cierto?, con el Eterno me bendice, ciertamente. Y ciertamente también hay muchos frutos que no serán cosechados acá, sino en el mundo venidero. Entonces, muchos mandamientos, ¿cierto?, nos dan bendición acá, y muchos nos ayudan, como dijo el maestro, a acumular tesoros en los cielos. Estos dos elementos están incluidos en la mitzvot. Ciertamente nos dan bendición acá y nos dan bendición en el mundo venidero. Ahora, obedecer los mandamientos nos podría dar, en la mayoría de las mitzvot, una bendición en el mundo venidero, pero también muchas, ¿cierto?, nos bendicen en este mundo, y muchos mandamientos que el Eterno nos permite guardar bendicen a otros, no solo a nosotros, son por el bien de otros. Estas mitzvot, ¿cierto?, nos inspiran a hacer el bien los unos a los otros, y en particular el Gesed, la bondad, es lo que produce el bien hacia todos. Dios nos mandó a tener Gesed y a ser bondadosos. Entonces, cuando nosotros beneficiamos a otros, ciertamente en mucho redunda esta bendición, y mucho gira, y mucho da vueltas en este mundo. Como dicen los sabios, la Torá es el equivalente de todas. Toda la Torá podría resumirse en los actos de Gesed, dicen los sabios. O sea, hay un dicho que dice, ¿en qué puede resumirse la Torá? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y hay otro dicho que dice, ¿en qué puede resumirse todo?
el estudio de los actos de Gesed también puede resumir todo el estudio de la Torah. Y eso es lo sabio. Saber cómo hacer Gesed puede resumir toda la Torah. Entonces, este Gesed que tuvo Abraham, ¿cuál fue? El Gesed Shelemet, que se llama. Es decir, la bondad por los muertos. O la bondad, ¿cierto?, de hacer el bien a alguien que no puede devolverme el favor. Una persona cuando está casada y tiene una relación con otro, y cuando le hace el favor a otra persona, lo hace ¿por qué? Porque la ama, ok, pero porque convive con esta persona. Porque sabe que si le hace el bien, la trata bien, o viceversa, lo trata bien, le hace el bien, va a recibir también algo bueno, un buen trato. Pero cuando usted tiene que hacer el bien a alguien que no puede devolverle nada, esto ya está en un nivel superior. Entonces, esto que hizo Abraham, de no escatimar y enterrar a Sará, con un precio incalculable, en su momento, un precio altísimo, también le trajo mucha bendición, como para haber dicho la Torá, y fue bendecido en todo. Porque en todo lo que él fue bendecido, hizo gesed y bondad, incluso para el que no podía devolverle nada, su esposa Sará. Inexorablemente, ¿cierto?, esta extensión de gesed de Abraham fue lo que hizo en el Macpelá. Entonces, Abraham se distinguió por esto, porque embelleció este mandamiento, o este cumplimiento de enterrar, ¿cierto?, a los seres queridos. Embelleció y elevó, ¿cierto?, el precio a una gran fortuna. Y no escatimó ningún gasto, aun cuando sus ofertantes querían darle una rebaja. Toma este terreno, te lo regalo, toma esto. No escatimó de ninguna manera para enterrar a su esposa Sará de la forma más elevada como lo era posible. Entonces, esto es lo que encontramos, ¿cierto?, con lo que hizo Abraham. Y esto es, ¿cierto?, el nivel más alto de bendición, cuando somos capaces de hacer gesed a nuestro prójimo. Prácticamente todo lo que hace Abraham en este último tiempo de su vida es estar invirtiendo en su hijo Isaac, en su nueva hija, en su descendencia y en la siguiente generación. ¿Qué nos llevaremos de este mundo? Se puede decir que esta persona fue bendecida en todo, cuando en realidad no fue capaz de ayudar a quien necesitaba, o no fue capaz de dar una gran virtud a quien ya no estaba junto a él, que le había acompañado tantos años. ¿Una persona puede decir que otro es bendecido realmente si no es capaz de ayudar a nadie? Piénselo usted. Cuando ve a alguien, hoy que le va bien a esta persona, pero no ayuda a nadie, ¿realmente se puede decir que es bendecido en todo? Parece que no le sobra tanto si no ayuda a nadie. Pero Abraham dice, fue bendecido en todo, porque de lo que tuvo, hizo gesed. E hizo, ¿cierto?, ayudar y dar en todo lo que pudo, ¿cierto?, bendecir a otros. Y incluso si no se le podía ser retribuido. Y este es el nivel de gesed más elevado. Abraham entendió, así como nuestro amado Mesías Yeshua, lo que es el verdadero amor y el gesed. Poner la vida por otro. No escatimar en dar por el otro. Cumplir y hacer que otros cumplan también la voluntad del Padre. Yeshua dijo claramente, cuida a estos hijos. De los que me diste no he perdido ninguno. Por favor, tómalos, guárdalos. Abraham hizo lo mismo. Eliezer, por favor, de este hijo que tengo, cuídalo, guárdalo, dale, ¿cierto? Búscale una esposa adecuada. Esto es lo que el Eterno me ha dado. Consérvalo, oh Dios, para el futuro. Yeshua también pidió que se conservara toda su herencia y su legado. Pero ¿cómo lo hizo? Con un acto de amor y de gesed. Porque finalmente todo lo que entregó en esta vida lo pudo dar a otros y fue feliz.
Y se puede decir, y fue bendecido en todo. Muchas veces pasa, ¿cierto?, que uno escucha y hay personas que tuvieron tanto dinero y de repente lo perdieron todo. Y es como, wow, o sea, tuvo tanto y lo perdió todo. Hermano, si vamos a tener algo, que sea de bendición. Y para que sea de bendición, tiene que haber jefe de un buen corazón. ¿De qué sirve acumular y acumular tesoros en esta vida, en este mundo, si no somos capaces de bendecir a otros? Abraham fue bendecido en todo, porque tuvo claro, ¿cierto?, de que el verdadero valor que él tenía era su hijo, su descendencia, los que venían después de él, haber embellecido, ¿cierto?, esa tumba de su esposa Sará, haber dado todo por el Eterno, haber hecho obediencia hasta el final, y finalmente, ¿cierto?, que este juramento que él había recibido y esta promesa se extendiera a sus generaciones. Un hombre de bendición, Abraham, fue bendecido en todo, porque él también bendijo en todo. Este fue nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Si alguien cree tener fe y que Dios le bendice mucho y lo prospera, pero no es capaz de ayudar a nadie y ni tener gesed y bondad, ciertamente no es hijo de nuestro padre Abraham. Pero si una persona llena de fe y emuná y confianza tiene gesed en su corazón y es capaz de dar a otros, incluso en actos de gesed, donde alguien no puede devolvernos a nosotros, por lo cuanto lo ayudamos, bueno, esta es la verdadera bendición que brota de la familia de Abraham. Vamos a dejarlo hasta acá. Familia, que el Eterno les bendiga a todos. Espero que sea de bendición este comentario. Shabbat shalom.